hecho presente, Señor. A aquellos que vienen en camino, tráelos con bien. A aquellos, Señor, que nos están escuchando, de igual manera, que la bendición tuya, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Bendice a nuestros niños, a nuestros jóvenes que van a ser instruidos en esta mañana. Y que tu Espíritu Santo, Señor, se deje mover. Y que sigas fluyendo en nosotros, Señor. Que sigan corriendo en nosotros esos ríos de agua viva, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que si creemos en ti, de nuestro interior, Señor, correrán ríos de agua viva. Que fluya, Señor, que fluyas tú en nosotros, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios, es un día hermoso, es un día de victoria y pues nuestro tema de ahora en este día se llama Viviendo victoriosamente en Cristo Jesús. Ahorita quizás usted no vea al hermano Noé, que le toca a él dar la escuela dominical, pero él nos va a traer más adelante la predicación. Pero gloria a Dios que nos permite venir delante de ustedes a traer una enseñanza de edificación, una enseñanza de exhortación y una enseñanza de seguridad en Cristo Jesús. Que viviendo victoriosamente en Cristo. Nosotros podemos vivir confiada y victoriosamente en Cristo. ¿Por qué nosotros podemos vivir confiados? Porque dice, y esta es la fe que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y cuál es? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo Jesús. Creemos nosotros verdaderamente que Jesucristo es el Mesías. Aquí no hay duda. Y si nosotros creemos, ya tenemos una victoria. Porque hemos creído, ¿verdad? Nuestra victoria es la fe en Jesucristo y creemos que al tenerlo a Él de nuestro lado, nosotros podemos vencer el mundo. Y eso es lo que nos ha dado la victoria, que nosotros, esa fe que tenemos en Cristo Jesús nos ha ayudado a vencer el pecado, a vencer este mundo de maldad. Y no que seamos usted y yo perfectos, porque seguimos en este cuerpo, seguimos en ese proceso de transformación. Todavía no llegamos a ese cuerpo glorificado donde ya este cuerpo no peca más. Porque como les decía el miércoles, ¿verdad? Sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, eso nos cuenta como pecado. O sea, vivimos en un mundo de pecado. Pero somos victoriosos porque estamos del lado del que ya venció. Del lado del victorioso, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué. Vamos a terminar ya el capítulo de las cartas de Juan. La primera, segunda y tercera de Juan. Concluimos en esta mañana. Pero vemos cuál era el problema que existía en la iglesia. Existía ese gnosticismo, esos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia diciendo que Jesucristo no era el Mesías. Entonces ellos negaban que Jesucristo era el Mesías. Por lo tanto, Juan les está afirmando, les está dando argumentos necesarios para que continúen creyendo que Jesucristo es el Mesías. Y para allá vamos, hermanos. Usted y yo también somos esa iglesia que para allá va. Hay mucha gente que está negando ahorita a Jesucristo como el Mesías. Y comenzamos, no nos vamos tan lejos. En Israel todavía están cegados sus ojos y no creen que Jesucristo es el Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, pero fíjese que yo escuché a un predicador judío que dice que muchos judíos, usted los mirará vestidos así ortodoxos. Muchos de ellos ya han creído en Jesucristo y saben que Jesucristo es el Mesías, pero no lo han manifestado ni lo han declarado. Secretamente ellos viven creyendo que Jesucristo es el Mesías, y gloria a Dios, porque pues ellos son el pueblo escogido y vieron todas las evidencias que Jesucristo es el Mesías. ¿Cómo no van a creer? Si todo lo que anunciaba de Jesucristo, todo a través del Antiguo Testamento, de los profetas, todo anunciaba que Jesucristo era el Mesías, cumplía todo lo que decían las profecías de él. Entonces, hermanos, ese era el problema que había. Juan tiene que escribir estas cartas para confirmarlos, para decirle, óiganme, el evangelio que les hemos predicado, no nada más yo lo prediqué, sino nada más, vemos a los apóstoles, vemos a los profetas,
todo indica que Jesucristo es el Mesías. Ahora, esto se los enseñó, más de 500 testigos fueron presenciales de la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo no van a creer? No es nada más porque yo lo diga o es mi doctrina, no dice Juan, no nada más yo lo dije. Hay más testigos y más adelante nos va a decir, y el testimonio de uno más grande, del único grande y poderoso Dios, ese si ya no creen en nosotros, créanlo por el testimonio de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, eso es el problema que había en la iglesia, ¿verdad? En las iglesias de Asia, a las cuales es dirigida esta carta que Juan les está enviando. Estas cartas, ¿verdad? Primera, segunda y tercera de Juan. Entonces, ¿cómo describiría? El maestro nos hace esta pregunta. ¿Cómo describiría usted una vida victoriosa en Cristo Jesús? ¿Cómo una vida cristiana victoriosa? ¿De qué manera usted creería de que tenemos la victoria en Cristo Jesús? Él mismo nos da la respuesta y nos dice, por el amor de Dios que tuvo por nosotros, que Él dio su vida por amor a nosotros, porque está en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo está en nosotros y obra a través de nosotros. O sea, usted y yo, si Cristo Jesús está en nuestra vida, sabemos del amor, que Él murió por nosotros. Ahora Él dijo, el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Entonces tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, pero no nada más se queda ahí, sino obrando a través de nosotros. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo y ustedes son la luz del mundo. Y si no somos luz, ¿qué quiere decir? Que no mora el Espíritu de Dios en nosotros. Si en lugar de ser luz, nosotros somos tinieblas, somos piedra de tropiezo, tenemos que tener ese cuidado en nuestra vida, de que tenemos que tener la seguridad de que el amor de Dios nos mueve a misericordia, nos mueve a compasión, nos mueve en amor. Y entonces Juan nos está tratando de decir que como creyentes en Cristo Jesús, el amor, la verdad y creer que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, eso es lo que nos da la victoria. Eso nos hace ser victoriosos. Fíjese, ¿cuál es? El amor, la verdad y creer que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios. 3 aspectos, y fíjense, el amor, Juan lo menciona en todas sus cartas, Juan lo menciona en el Evangelio de Juan, Juan menciona el amor. Y acabamos de ver, ¿verdad? Cómo el miércoles, ¿verdad? Hablamos de cómo Dios le habló a la iglesia de Éfeso que habían perdido su primer amor. Entonces el amor de Dios activado en nosotros debe de fluir y debe de ser, dice que obrando en nosotros. ¿Obrando dónde? Hacia los demás. Y aquí mismo nos lo va a decir Juan. Es lo que está tratando Juan de decirnos, que a través de estas verdades somos victoriosos en Cristo Jesús. Si el amor de Dios mora en nosotros y si nosotros obramos a través de ese amor. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio, ¿verdad? Vamos a ir al capítulo 5 de la primera carta de Juan. La fe que vence al mundo y victoria sobre un mundo lleno de maldad. Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que creer nosotros para afirmarnos y estar nosotros bien firmes y convencidos y tener la victoria, para asegurar la victoria en Cristo Jesús? Primero, hermanos, tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que Jesucristo nos amó de tal manera que dio su vida por amor a nosotros, creer que Jesucristo murió y llevó y cargó el peso de todos nuestros pecados, creer que Jesucristo fue sepultado, creer que Jesucristo resucitó, creer que Jesucristo ascendió al cielo, creer que Jesucristo nos redimió de toda la maldición del pecado.
Entonces ese es el primer punto, tener esa convicción, pero esa convicción genuina de creer que Jesús es el Mesías y que Él vino a cumplir una obra redentora. Él vino a redimirnos de esa maldad del pecado que había. Entonces eso es lo que Juan les dice. Tienen que creer, ya les había hablado del amor de Dios, ya les habíamos explicado esto. No se dejen influenciar por esas falsas doctrinas que están queriéndose infiltrar, que ya están infiltradas. Pero ustedes tienen que vencer. Tienen que vencer, ¿por qué? Porque han creído en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo dijo, le preguntó Pilato, ¿y cuál es la verdad? Jesucristo le dijo, yo soy la verdad. El que en Él cree no anda en tinieblas. Entonces tenemos que creer en esa verdad maravillosa que Jesús es el Mesías. Primer punto, hermanos. Primer punto, dice, el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Usted y yo hemos creído en Jesucristo, somos nacidos de Dios. Somos esas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, somos nosotros nacidos de nuevo. Fíjese, el que no es nacido de nuevo anda ¿en qué? En oscuridad, en tinieblas. Nicodemo vivía en esa oscuridad. Nicodemo era un escriba, era uno de los grandes de la sinagoga. Y Nicodemo, pues él estudiaba las escrituras y le dice, sabemos que tú eres de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces. Y le dijo, ay Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. ¿Acaso, fíjese, hasta dónde llega la ignorancia, verdad? Nacer de nuevo en agua y en espíritu, le dice el Señor. Nicodemo le dice, ¿acaso voy a volver a entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? No, Nicodemo, es necesario nacer en el espíritu. Tienes que estar convencido y creer en tu corazón que Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios. Entonces ese es el nuevo nacimiento, el creer. Y dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Pero los que hemos nacido de nuevo, dice, amamos, ¿verdad? Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y aquí viene, ¿verdad? Que quizás es un poquito difícil porque a veces hay hermanos que es difícil amarlos. Pero no, es un mandamiento que Dios nos da. Tenemos que amarlo. Como sea el hermano, como sea la hermana, yo tengo que amarla. Y tenerle paciencia. Porque en eso radica, ¿verdad? Los mandamientos que Dios nos dio. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado. Usted me va a ver con 1000 imperfecciones. Y es cierto, soy imperfecta. Pero usted me tiene que amar. Y yo le voy a ver sus defectos. La tengo que amar. Porque eso nos manda el Señor. Pues si, mire, imagínese, yo me pongo este ejemplo. Si yo como mamá me dicen, ay, cuánto te quiero, qué bonito, y me gusta venir a platicar contigo. Pero están mis hijos, usted, Jenny. Si están tus hijas ahí y a tus hijos se les hace mala cara, ay, niño feo y así, ¿verdad? No te están amando a ti, porque el que te ama a ti tiene que amar a lo que tú engendraste, a tus hijos que nacieron de tu vientre. Entonces, ¿cómo vamos a decir que amamos al Padre y no amamos a sus hijos? Aquellos que han sido engendrados también por Dios, aquellos que han nacido de nuevo. Usted y yo hemos nacido de nuevo porque hemos creído en Jesucristo. Hemos creído en el Mesías. Y por lo tanto, usted ha sido engendrado por Dios. Yo he sido engendrada por Dios, lo tengo que amar a usted y usted me tiene que amar a mí. Le guste o no le guste, le caiga bien o no le caiga bien, hermanos, pero pues usted me tiene que amar. Es un mandamiento, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor está diciendo. Dice, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
Entonces, al momento de guardar los mandamientos, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces, primer mandamiento. Entonces dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, cuando amamos a Dios, amamos lo que le engendró. Entonces, en eso radica. Obedecer los mandamientos es amarnos los unos a los otros. Amar a Dios primero y extenderlo hacia los demás. Entonces, en eso radica el amor, hermanos, en obedecer sus mandamientos. Y eso nos beneficia. Si obedecemos los mandamientos, ¿por qué el Señor nos dio los mandamientos? Para que podamos vivir un estilo de vida que sea acorde a cómo Él vive, al carácter de Dios que sea en nosotros. Y me beneficia a mí amar a Dios, pero también lo beneficia a los demás. Es un beneficio que también se extiende hacia los demás. Entonces dice Jesucristo, ¿verdad? Si nos amamos y obedecemos a Dios, deberíamos nosotros corresponder a ese amor que Dios ha depositado en nosotros, porque nosotros entendemos que Él nos amó de tal manera. Entonces, como Él nos amó, así quiere Él que nosotros amemos. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. Y fíjese, para poder obedecer nosotros los mandamientos, acuérdense que la ley es difícil y es difícil, hermano, no crea que es fácil. Si fuera fácil obedecer los mandamientos, nadie pecaríamos, pero es difícil guardar los mandamientos. Pero fíjese que esos mandamientos los podemos guardar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, por el amor que Él ha depositado en mi vida. Yo puedo obedecer sus mandamientos y el Espíritu Santo me recuerda, tenle paciencia, pues con las personas que vivimos, ¿verdad? Con su esposo, con sus hijos, tenles paciencia, ámalos porque yo te amé a ti, que ese amor se ha extendido hacia ellos. Ahora con el prójimo, al que tenemos cerca, tenle paciencia, ámalo tal y cual es Él, porque todos somos diferentes. Nadie somos iguales, entonces, ¿verdad? ¿Y por qué dice que sus mandamientos no son gravosos? Fíjese, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe y la gracia provienen de Dios y es lo que nos ayuda a guardar los mandamientos que Dios nos ha dejado, y para el beneficio de nosotros y para el beneficio de los demás. Y fíjese lo que ya estaba profetizado, de qué manera nos iba a ayudar a guardar esos mandamientos. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Usted y yo somos pueblo de Dios. Dice que Él mismo va a escribir, ¿qué? Sus leyes en mi mente y en mi corazón. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, somos ese pueblo de Dios, Él ha cumplido esa profecía de que al momento de que nosotros somos engendrados por Dios, Él ha escrito esos mandamientos y el Espíritu Santo nos recuerda de qué manera debo de actuar yo para con los demás. Eso es, o sea, que el Señor mismo dice, los escribiré en tu mente, ¿verdad? Dice, mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. La ley de Dios está en mi corazón y en mi mente, entonces debe de fluir de una manera natural. ¿Por qué? Porque soy engendrado por Dios, porque soy hijo de Dios. Entonces eso es lo que el Señor lo profetizó, y dice el Señor que no son gravosos, porque Él mismo dijo, ¿verdad? Que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, se nos hace más ligero vivir en este mundo. Pero nadie queremos estar sujetos, y eso es lo difícil, que no queremos sujetarnos a los mandatos que Dios nos ha dado para poder vivir esa vida ligera, aunque sí parece carga. A muchos se les hace carga pesada, pero no es tan pesada la carga del Señor. Se nos hace pesado, ¿por qué? Porque tenemos un pie aquí y un pie allá.
y no hallamos a cuál servir, si al de allá o al de acá. Entonces por eso se nos hace pesada, pero el yugo que Dios depositó en nosotros es ligero. Eso nos aligera porque descansamos en Él. Vengan a mí todo el que esté cansado y cargado, yo lo haré descansar. Entonces ve por qué nosotros tenemos que sujetarnos a guardar sus mandamientos, y guardamos sus mandamientos porque le amamos, ¿verdad? Nada más por eso los debemos de guardar, porque le amamos. Y si le amamos, si de verdad le amamos, pues guardamos sus mandamientos. Así, un ciclo sencillito así, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, ahora venciendo al mundo a través de la fe. 4 y 5, hermanos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todo lo que es nacido de Dios, si usted y yo hemos nacido de nuevo, si hemos nacido de Dios, vencemos al mundo. ¿Y qué es el mundo, hermanos? El mundo de maldad, el mundo de pecado. Ya no hacemos lo que hacíamos antes. Ya no nos deleitamos en el pecado como nos deleitábamos antes. Ya no vamos corriendo atrás del pecado como corríamos antes. ¿Por qué? Porque la fe que hemos depositado en Cristo Jesús es la que vence al mundo. Y esta es, dice, porque todo lo que es de nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Una fe, hermanos, de dependencia, depender de Jesucristo, de permanecer en Jesucristo. Esa es la verdadera fe. No una fe de que, ay, deseo esto y se me va a estar deseando y deseando y deseando. Una fe que permanece, una fe que es consistente, una fe firme en Jesucristo, de creer que Él es el Hijo de Dios, de afirmarnos y permanecer en Él. Eso es lo que va a vencer al mundo, una fe genuina. Y si usted y yo hemos nacido de nuevo y somos nacidos de Dios, vencemos al pecado. Y ya no vivimos en ese mundo de pecado, deleitándonos en el pecado. Ya no somos practicantes del pecado, somos pecadores, pero no practicantes del pecado. Nuestro estilo de vida no es el pecado. Buscamos nosotros ir caminando, ¿verdad?, a la estatura del varón perfecto cuando somos nacidos de Dios. Usted busca y le duele. Nos duele cuando le fallamos a Dios. Yo no sé usted, pero a mí me duele cuando le fallo a Dios. Y le fallo todos los días, no crea que no. Entonces cada día tenemos que ponernos a cuentas con Él. ¿Por qué? Porque le hemos fallado. Entonces la fe, hermanos, tiene que ser genuina, de creer que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él vino y murió por nosotros, que Él venció a la muerte, que Él venció al mundo y que Él pudo guardar toda la ley, creer lo que Él hizo. Él venció, y porque Él venció, nosotros podemos vencer también. Entonces, hermanos, esa es la fe, ¿verdad? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando estamos bien seguros y bien afirmados y convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús murió por mis pecados, que Jesús resucitó, que Jesús está sentado a la diestra del Padre, podemos vencer al mundo de pecado, al mundo de esta maldad. Y vemos, hermanos, cómo está el mundo. Usted y yo no necesitamos ir ni muy lejos. Lo vemos así. Oiga, la noticia, nomás préndala si usted ve cómo está. Entonces, y a veces no tenemos ni que prenderla si nos damos cuenta por la gente que tenemos en derredor nuestro, ¿verdad? Entonces, venceremos porque somos nacidos de Dios. Y si somos nacidos de Dios, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Somos nacidos de Dios porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Fe, hermanos, no significa solo creer. Los demonios creen y tiemblan, sino confiar, encomendar todo nuestro camino en Jesucristo.
La base, confiar en Él, depender de Él, permanecer en Él. Esta es la fe genuina que vence al mundo. No nada más, pues sí creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero confía en Él, cree en Él, permanece en Él. Esa es la fe que vence al mundo. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, como Jesús venció al mundo, nuestra confianza debe de estar en Él, que Él venció, y porque Él venció, nosotros venceremos. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él venció y Él quiere que estemos nosotros juntamente con Él. Al que venciere, al que sea valiente. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Aquel que sea valiente, aquel que se pare y diga, yo creo que Jesús es el Mesías y creo que Él es el Hijo de Dios, aquel que se pare valientemente y guarde sus mandamientos, aquel que se pare valientemente y ame al que tiene a su lado, aquel que ame al que Él engendró. Esos somos los que vamos a vencer. Y yo quiero considerarme entre ese grupo. Usted también, hermanos. Somos vencedores en Cristo Jesús. Entonces, como Él ya venció, ¿verdad? Nosotros venceremos. Aquellos que creen, vamos en el punto número 2, aquellos que creen que tienen vida eterna, creyendo en el testimonio de Dios acerca de Cristo. Creemos en Cristo Jesús por el testimonio. Usted y yo, bienaventurados, dijo Jesucristo, a aquellos que sin ver creyeron. Usted y yo somos bendecidos, somos bienaventurados, somos felices porque no lo vimos a Él, pero lo hemos experimentado. Lo hemos creído, hemos visto el nuevo nacimiento que ha habido en nosotros, la nueva criatura que Él está formando, la nueva criatura que se ha ido transformando, la nueva criatura que Él nos está llevando, ¿verdad? De gloria en gloria, de poder en poder. Entonces, por el testimonio de quien vamos a mirar, hermanos, 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Yo estaba mirando esto, hermanos, el agua y la sangre. Jesucristo fue bautizado. Acuérdese que cuando vino con Juan el Bautista, ¿verdad? Le dice, conviene que yo sea bautizado para testimonio de todos los que están aquí. Entonces Jesucristo es bautizado y en ese momento el Espíritu Santo viene en forma de paloma, ¿verdad? Y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces 3 son los que dan testimonio de Él, ¿verdad? Pero el agua y la sangre. Ahora la sangre, hermanos, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra redentora que hizo en la cruz del Calvario. Ese es lo que da, es el testimonio, ¿verdad? De que Él vino, que Él nació. Acuérdense que estaban ellos aludiendo, los gnósticos decían que no podía ser que un ser divino pudiera estar en un cuerpo mortal, en un cuerpo de carne y hueso. Entonces Juan les está diciendo, pues sí, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Entonces aquí Juan les está afirmando porque ese testimonio lo dio el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad dio testimonio que Jesucristo era el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces en Juan 15:26, hermanos, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo que mora que Dios envió, Él nos da testimonio. Él dice, Él da testimonio a mi espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Él nos da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces es el Espíritu Santo el que vino, el que nos convence para que creamos. Yo no sé a usted quién lo convenció de que creyera en Jesucristo. Quizás es la hermana que le predicó, el hermano que le dio la palabra.
Pero el Espíritu Santo, una vez que usted creyó que Jesús es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo viene y nos convence de que Jesús es el Hijo de Dios. Nos convence de que creamos. Y no lo creemos porque lo hemos visto, sino por la experiencia que hemos nosotros sentido en nuestro espíritu de que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos la convicción, tenemos esa fe genuina de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces aquí Juan está diciéndoles, hay testimonios de que Jesús es el Hijo de Dios. No crean, si no quieren creer porque yo les digo, ahora crean por lo que la palabra dice. Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿quién es el que mora en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Él nos da testimonio y Él nos hace creer. El Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros nos hace tener fe, nos hace creer y nos hace permanecer. 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y ellos afirman que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No voy a entrar en controversia, estuve leyendo, ¿verdad? 2 o 3 estudios que hay sobre esto. El capítulo 5:7 dicen que en los escritos muy antiguos, dicen que no aparece en los escritos más antiguos, sino que como a partir del año de 1500 se agregó este escrito, pero no lo necesitamos. Porque usted lee toda la escritura y sabe que el Padre da testimonio, sabe que el Espíritu Santo da testimonio y el Hijo mismo da testimonio. Así es de que esto no vamos a entrar en materia, ¿verdad? Pero sí para una aclaración, porque si usted lo va a usar para usarlo como defensa ante una secta o algo, no se lo van a aceptar porque ellos tienen la traducción de antes de 1500, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, si dan testimonio. El Padre dio testimonio, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. El Espíritu Santo vino a morar entre nosotros y nos da convicción de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces en Deuteronomio, y fíjese, para que pueda creer en algo tiene que haber testigos. Usted sabe que cuando su palabra a veces no cuenta, pero usted le dice, venga hermana, necesito testigos de que lo que yo digo es verdad, que mis hechos son verdad. Entonces tiene que haber testigos. Jesucristo le dice en Juan 8:17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. 8:18 dice, yo soy el que da testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, a Él no le iban a creer. Si Él hubiera dicho que, dice, ustedes no me van a creer a mí por el testimonio que doy de mí mismo. Pero si el Padre está dando testimonio de mí, por eso deben de creer. Y en Deuteronomio 19:15 es donde se tomaba, ¿verdad?, esto como base. Dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometido. Entonces tenía que haber ¿qué? 2 o más testigos. Y nosotros, como Pablo dijo, ¿verdad? Nosotros fuimos testigos, los apóstoles, a mí, ¿verdad? Y más de 500 testigos que vieron cuando Jesucristo resucitó, que Jesucristo anduvo en medio de ellos y vieron cuando Jesucristo ascendió. Hay testigos. Entonces nosotros creemos porque los que han dado testimonio está escrito en la palabra. Creemos por la palabra escrita. Entonces eso es lo que está aquí afirmando Juan. Hay testigos, debes de creer porque hay testigos. 5:8, 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Son testigos, hermanos, vemos nosotros en la tierra el Espíritu Santo que viene y muere en nosotros, el agua mediante la cual Jesucristo fue bautizado y la sangre que fue derramada por amor a usted y por amor a mí. Y los 4 evangelios concuerdan en estas enseñanzas. Ninguno, ¿cómo le diré? Cabe la menor duda de que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó y que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Todos los evangelios dan el mismo testimonio.
Entonces, por estos testigos nosotros tenemos que creer. Por eso creemos nosotros, ¿verdad? Y nosotros, el testimonio de usted también cuenta. O sea, ya no son nada más 512 testigos, sino ya son millones de testigos. Testificamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y nosotros damos testimonio que es el Hijo de Dios. Son millones de cristianos que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted y yo damos testimonio, también somos testigos. ¿Por qué damos testigos? ¿Por qué somos testigos? Por lo que Él ha hecho en mi vida. Él ha ido transformando mi vida, ha transformado su vida. Eso es lo que Él hace en nosotros y por lo tanto creemos y damos testimonio. Entonces, y dice en el 5:9, si recibimos el testimonio de los hombres, usted y yo, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces vemos que el que cree, ¿verdad? Si creemos nosotros, mayor, el testimonio de usted vale, el testimonio de los apóstoles vale, pero el mayor testimonio, el testimonio más convincente es el que el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando se apareció en la transfiguración, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces, hermanos, tenemos el testimonio del Creador del universo, del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso. Entonces, si no creemos por el testimonio de los discípulos, les dice Juan, crean por el testimonio mismo de Dios. Ahora, hermanos, nosotros creemos, como dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Tenemos el testimonio del Padre, tenemos el testimonio de Jesucristo, tenemos el testimonio del Espíritu Santo, tenemos el testimonio de que fue bautizado, tenemos el testimonio de que derramó su sangre y tenemos el testimonio del Espíritu Santo que mora en usted y en mí y que nos hace creer que nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído que Jesucristo es el Mesías, porque hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero mire qué triste para aquel que rechaza a Jesucristo, aquel que no cree, dice, le hace a Dios mentiroso. ¿Habrá mayor blasfemia que hacer a Dios mentiroso? Eso es un pecado imperdonable. Si usted le puede llamar pecado mortal, pues dígale pecado mortal. Porque aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios, le hace a Dios mentiroso. Y Dios no es, oiga, en Dios es la verdad. ¿Cómo vamos a dudar de su palabra? Y sin embargo, vemos que el mundo lo rechaza. Pero nosotros que hemos creído debemos de permanecer arraigados en creer que Jesucristo es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Porque mire lo que estaban haciendo estos falsos maestros, estaban negando que Jesucristo fuera el Mesías. Decían que la materia no podía retener algo divino. Entonces no creían que era un espíritu, no sé qué ideas se habían formado. Y el mundo está así tan alrevesado que le van a tratar de vender cualquier idea tonta que se les ocurra de decir de Jesucristo. Pero nosotros, usted y yo que hemos creído, debemos de permanecer en esa fe. Y esa es la fe que vence al mundo. Y esa es la victoria que tenemos usted y yo. Si creemos, permanecemos en Él, somos victoriosos. Aquí Juan no nos tiene que estar dando tanta explicación, pero sin embargo, hermanos, es lección y tenemos que aprender. ¿Para qué? Para afirmarnos y creer. Y entonces dice 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Esa es la vida eterna, hermanos. Este es el testimonio, se está hablando mucho de testimonio, ¿verdad?
Ese testimonio, hermanos, es para que nosotros creamos. Hubo testigos para que creamos que tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Hijo de Dios. Hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa que Él nos ha dado? La vida eterna. Todo el que tiene que ver con Jesús, todo lo que tiene que ver con Jesús es la evidencia de la vida eterna. Si nosotros estudiamos su palabra, nos damos cuenta que en ellas hay vida. Y como les testificaba el miércoles, y por cierto que le doy una disculpa al hermano Noé, no terminé de decir que las palabras, dije yo, como el hermano Noé, pero como el hermano Noé nos había explicado en la clase anterior, hermano Noé, mis disculpas, nomás dije como el hermano Noé, se me fue. Hermanos, eso es lo que hemos estado mirando, ¿verdad? La promesa que nos hizo de la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, 5:12. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, aquel que no ha negado a Jesucristo vive en tinieblas. Y como les decía, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios, hermanos, son espíritu y son vida. O sea, cobran vida. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando leemos su palabra, el espíritu se goza, se regocija y de nuestro interior, ¿qué pasa? Corren, fluyen esos ríos de agua viva. Por lo tanto, tenemos que permanecer en su palabra y creer en su palabra y tener al Hijo, porque eso es lo que nos da vida. Él es lo que nos hace permanecer. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesucristo vino y ¿qué nos hizo? Nos dio vida y vida en abundancia. En Él, solamente en Él tenemos la vida. La vida eterna que Él nos promete la puede disfrutar desde ahorita. No estemos esperando la eternidad. Y que claro que esa la estamos esperando. Pero usted puede disfrutar de esa vida en abundancia aquí y ahora. Cuando permanecemos en Él, cuando creemos en Él y cuando guardamos sus mandamientos y amamos a los demás. Nosotros podemos experimentar esa vida abundante que Él nos dice. Entonces, hermanos, esa vida eterna es tan hermosa, ¿verdad? Que pues, es la esperanza que tenemos usted y yo de un día estar con Jesucristo por la eternidad. Pero mientras estamos aquí en la tierra, viva como Jesucristo nos dice que vivamos y usted tiene vida y vida en abundancia, ¿verdad? Gloria a Dios. Lucas 18:18, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le contestó Jesucristo? Guarda los mandamientos. Eso los he guardado desde mi juventud. Pues anda, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y este hombre se fue triste porque tenía muchos bienes. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer cuando vemos a alguien en necesidad? No cerremos nuestros ojos ni cerremos nuestra mano. Extendamos la mano al que necesita. Entonces ese es el amor. En eso radica el amor. Que no seamos esa iglesia a la cual recrimina el Señor, que no seamos esa iglesia que ha perdido su primer amor, sino que la palabra cobre vida en nosotros y que fluya en nosotros ese amor que Dios quiere que tengamos los unos por los otros. Esa es la vida eterna, fíjense, hermanos. Ve por los demás, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Juan 17:2-3 dice, como leas, 17:1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios, conocer a Jesucristo, guardar sus mandamientos, amarnos los unos a los otros. Y eso es la vida eterna. Ya la tenemos aquí, pero la vamos a disfrutar en la eternidad también. Gloria a Dios, hermanos.
Y ahora debemos de vivir aquel que es victorioso, aquel que quiere vencer al mundo, aquel que tiene la victoria de Cristo Jesús. Viven confiados en Dios. Vivimos confiados en Dios, creyendo y orando de acuerdo a la voluntad de Dios. 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo debe estar alineada nuestra oración? Aquí Juan está animando. Quizás ustedes andan un poco desanimados, les dice a la iglesia que le está mandando estas cartas. Anímense, cualquier cosa que le pidan a Dios de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Pero nuestras peticiones y nuestras oraciones tienen que estar como alineadas a su voluntad. ¿Y cómo voy a saber cuál es su voluntad? Solamente estudiando su palabra, conociéndolo a Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo. Entonces, conociéndolo a Él, voy a saber cuál es la voluntad. ¿Es la voluntad de Dios que alguien se salve? Sí, sí. ¿Y por qué, si hemos orado por tantos años para que no se salve nuestros seres amados, por qué no sucede? Porque para que se salven tiene que haber arrepentimiento. Y mientras la persona no se arrepienta, no hay salvación. El Señor lo tiene en su lista de peticiones. Él nos ha escuchado. Él ha escuchado su petición y ha escuchado la mía. Están ahí escritas. Él no se olvida. Pero solamente muchas veces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que una persona se salve? Tiene que llegar al borde de la muerte, tiene que vivir en una vida de donde caiga, donde sucumba, donde ya no haya esperanza para esa persona, para que pueda reconocer que el único que tiene vida, que el único que lo puede sacar de ese hoyo cenagoso, de ese pozo cenagoso, se llama Jesucristo, y que se arrepienta del mal en el que ha vivido, del mal que está haciendo, del pecado en el que vive. Es la única manera en que se va a salvar esa persona por la cual usted y yo estamos orando. Entonces, es la voluntad de Dios es que se salve, sí, sí es. Pero porque dice que Él no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo único que espera el Señor es el arrepentimiento. Así tan sencillo. Y que reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios, que crean en Él y guarden sus mandamientos. Entonces podemos pedir cualquier cosa de acuerdo a su voluntad. Y sabemos, hermanos, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Usted pida de acuerdo a su voluntad, como dice su palabra, y decirle al Señor, como dice tu palabra, Señor. Y sabemos que si nosotros oramos, como dice su palabra, cualquier cosa que venga no le va a hacer ningún daño, porque lo que Dios da es bueno. Todo lo que Él nos da es bueno, y todo lo bueno proviene de Él. Los males, hermanos, no son de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. Si usted piensa en algo bueno ahorita, es de Dios. Entonces podemos pedir cualquier cosa de acuerdo a su voluntad. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, creyendo que lo vamos a recibir. Esa es la fe genuina, creyendo que ya está hecho lo que Él dijo, ¿verdad? Las promesas que Él dijo se cumplen o se están cumpliendo. O sea, esa es la fe, creer, aunque no lo veamos, creer que ya está en el pensamiento de Dios, ya estamos en el corazón de Dios. Todo lo que usted ha pedido, de acuerdo a su voluntad, le será hecho. Entonces, hermanos, 5:16 y 17 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Entonces, hermanos, si vemos a algún hermano en lugar
lugar de nosotros estarlo criticando, en lugar de estarlo señalando, que acuérdense que cuando señala, mal lo señalan a usted, ore por él. En esto, hermanos, en esto radica que amamos a los hermanos. En lugar de estarlo criticando, voy a orar por el que yo vea, ¿verdad? Gracias a Dios que no he visto a nadie con pecado. Todos somos santos delante de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero si miráramos a alguien que cometa pecado, en lugar de hundirlo, en lugar de apachurrarlo más, hay que orar por él y pedir a Dios que Dios lo restaure, ¿verdad? Y en esto cumplimos nosotros ese mandamiento de amar a los hermanos. Entonces aquí es lo que Juan está diciendo. Muchos quizás de aquí andan medios extraviados por esos falsos maestros. Oren por ellos. Tengan compasión de ellos, porque eso demuestra que ustedes les están amando. Entonces hay pecados, nos amamos unos a otros, hermanos, cuando oramos por los otros. Yo no sé en su lista de peticiones si está la hermana García. Ojalá y Dios quiera que ore por mí, ¿verdad? Que oremos por cada uno de nosotros, pero tenemos que tener a los hermanos en nuestras oraciones. Si amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos y ver las necesidades. Usted sabe, muchas se han dicho aquí, muchas necesidades, y son de las que más se acuerda uno. Pero si vemos a otro hermano, yo no sé qué necesidad tenga, pero Señor, está en tus manos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer si nos amamos los unos a los otros, orar por cada uno de nosotros. Hay pecados de muerte, hermanos, sí hay pecados de muerte. La blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado de muerte. Cuando ha blasfemado contra el Espíritu Santo tenemos que tener mucho cuidado. Los falsos maestros, hermanos, que se habían manifestado en la iglesia a la cual está escribiendo Juan, era pecado de muerte porque negaban a Jesucristo. El que niega a Jesucristo le hace a Dios mentiroso. Y al hacer a Dios mentiroso es un pecado grave que mientras hay vida, si se arrepiente y si verdaderamente hay arrepentimiento, puede tener oportunidad. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo y la blasfemia contra Dios son imperdonables. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. En Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces aquel que no ama a Dios y que le hace mentiroso a Dios y que no cree que Jesús es el Mesías, son pecados muy graves delante de Dios porque hacemos a Dios mentiroso. Entonces, hermanos, estamos ya terminando, ¿verdad? Vamos a ver, sabemos que somos de Dios, Primera de Juan 5:18 al 21. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Todo el que es nacido de Dios, usted y yo somos nacidos de Dios, levante su mano, amén. Somos nacidos de Dios, pues no debe de practicar el pecado. Y si practica el pecado, pues no es de Dios, así tan sencillo. ¿Sí? El que practica el pecado es pero así es, ¿verdad? Como cristianos nosotros no somos practicantes del pecado, hermanos. No, nuestro estilo de vida no debe de ser practicar el pecado. Y como le digo, es cierto que pecamos, pero Juan mismo dijo, hijitos míos, no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Si el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Y Él es fiel y justo para perdonar. Así es de que, hermanos, no se sienta culpable, no cargue con pesos de pecado. ¿Por qué cargarlos? Venga y déjeselos aquí al Señor. Perdóname, Señor, he pecado contra ti. Dijo el publicano aquel, he pecado contra ti, ¿verdad? Sé propicio a mí que soy pecador. Entonces no digamos, no, yo soy santa, yo soy Santa María. No, hermano, me hago mentirosa. Entonces tengo que pedirle perdón a Dios porque le fallamos. Cada día le fallamos. Entonces, pero aquel que no practica el pecado,
es engendrado por Dios, dice, y Dios le guarda. Dios nos guarda. Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye y nos hace, nos da la señal. Tin, 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 tin. Eso no está bien. Así es de que usted, fíjese, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, le da una señal. Le da una señal de alerta. Y gracias a Dios, porque eso nos impide muchas veces ir a caer. Pero a veces, aunque esté esa señal, ahí va el hermano, ahí va la hermana, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, Dios nos ama tanto que puso el Espíritu Santo, nos dio su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ayude a no pecar y Él nos guarda del maligno. Usted no puede nunca ser tocado por el maligno. No hay cristiano endemoniado, así es de que no, hermanos. Hay una protección, hay una barrera que Dios pone. Pero si de repente usted le abrió la puerta, se le mete uno y no uno, 2, 3, 4. Así es de que no le abra puertas al enemigo, porque es muy fácil abrirle puertas al enemigo. Y facilito entra. Póngase el escudo de la fe, la coraza de justicia, ¿verdad? El apresto del evangelio, ¿verdad? Tenemos que estar protegidos contra las acechanzas del enemigo. Entonces Satanás no puede tocarnos ni puede adherirse a nosotros porque tenemos al Hijo de Dios, porque hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y hay una protección especial para usted y para mí. Gloria a Dios, ¿verdad? Si somos nacidos de Él, somos apartados del mundo, ya no nos deleitamos con las cosas del mundo. Si somos nacidos de Dios, ya no estamos bajo la influencia del enemigo. Si somos enemigos, si somos nacidos de Dios, somos libres para seguir a Jesucristo, para obedecer sus mandamientos. 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces usted y yo no estamos bajo la influencia más del maligno. El maligno no puede tocarnos. ¿Por qué? Porque usted y yo, Dios nos ha dado ese entendimiento, ese discernimiento, y nos ha dado ese conocerlo a Él. Y al conocerlo a Él, nosotros entendemos que Él es el verdadero. Entendemos que estamos en el verdadero. Entendemos que Él es Jesucristo, es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que estamos en Él y que Él está en nosotros y que Él es la vida eterna. Y como Él está en nosotros, ¿está en usted y en mí? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos victoriosos, hermanos. Jesús es el verdadero, creemos el verdadero, estamos en el verdadero y nosotros hemos creído, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos la victoria. Mire, tan sencillo así. Cuando expresamos nuestra fe en Jesucristo, cuando creemos que Él es el Hijo de Dios, esa es una victoria, ya tiene una victoria. Cuando confiamos en el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando confiamos que Él habita en nosotros y obra a través de nosotros, entonces ya tenemos otra victoria, ¿verdad? Y cuando creemos que Él nos ayuda y nos da aliento para amarnos los unos a los otros, para amar a aquellos que Dios engendró. En eso, hermanos, está nuestra victoria.